Cuando los mensajeros incas llevaron noticias de nuevas tierras, riquezas y caminos aún no controlados, los altos mandos del Tahuantinsuyo entendieron que se abría una oportunidad decisiva. El dominio de los Andes dependía de quién controlara las rutas elevadas, los pasos montañosos y los pueblos que abastecían las redes de intercambio. Ningún reino rival poseía la capacidad logística del imperio, y fue precisamente esa ventaja la que impulsó una campaña que transformaría la cordillera en un territorio unificado bajo un solo poder. Los informes sobre resistencias locales mostraban que la expansión no sería un avance ceremonial, sino una operación completa destinada a neutralizar focos hostiles, integrar comunidades y asegurar rutas estratégicas. El objetivo no era simplemente conquistar, sino estructurar un mapa andino funcional. Caminos, depósitos, fortalezas y centros administrativos interconectados. Cada tramo del Capagñán debía quedar bajo control del Zapa Inca, sin excepción alguna. Mientras los ejércitos imperiales se movilizaban por valles profundos y alturas extremas, los comandantes trazaban un plan que combinaba fuerza militar con absorción política. La campaña requería precisión en cada movimiento, asegurar colinas clave, ocupar fortalezas en desuso, negociar sometimientos rápidos y eliminar resistencias organizadas. La cordillera se convirtió en un escenario donde cada victoria ampliaba la capacidad de maniobra del imperio. Las primeras operaciones demostraron que los reinos rivales carecían de cohesión suficiente para frenar el avance inca. Algunos intentaron alianzas apresuradas, otros se replegaron a zonas abruptas. Todos enfrentaron el mismo resultado: la presión constante de un poder cuya estructura militar, administrativa y logística superaba cualquier precedente regional. El Tahuantinsuyo avanzaba no solo con armas, sino con un sistema capaz de absorber territorios enteros. Esta es la historia de la ofensiva inca, que unificó caminos, reorganizó regiones y sometió reinos completos en una de las campañas más decisivas de los Andes. Una operación que transformó la cordillera en un eje imperial y definió el destino de pueblos enteros por generaciones. El avance inca por los Andes no fue un impulso improvisado, sino la aplicación de un modelo político y territorial construido durante generaciones. A medida que el poder de Cusco crecía, los gobernantes comprendieron que controlar solo los valles centrales no era suficiente para sostener un dominio estable. Las rutas, los pasos montañosos y las regiones altas que conectaban distintos señoríos andinos definían la capacidad real de una autoridad para proyectar fuerza y administrar recursos. Por eso, el imperio inició una campaña metódica que buscaba asegurar cada tramo estratégico del corredor andino. El territorio que los incas pretendían integrar era complejo, con alturas extremas, climas variables y poblaciones con tradiciones propias. No obstante, esa diversidad representaba oportunidades. Controlar los caminos significaba controlar el flujo de bienes esenciales como textiles, metales, alimentos y contingentes militares. Esta visión estructural llevó a los estrategas imperiales a combinar diplomacia, presión militar y reordenamiento administrativo, estableciendo una red capaces de sostener tanto la expansión como la integración posterior. La consolidación de caminos y centros administrativos permitió a los incas transformar regiones dispersas en espacios coordinados bajo una misma autoridad. Las fortalezas, situadas en puntos elevados, servían como nodos defensivos y al mismo tiempo como estaciones de vigilancia que mantenían bajo control a señoríos recién incorporados. Cada operación militar generaba un efecto acumulativo. Aseguraba territorios, debilitaba resistencias locales y permitía proyectar la siguiente fase de expansión con mayor alcance y estabilidad. Este episodio examinará cómo la ofensiva inca logró articular territorios extensos, qué mecanismos permitieron incorporar reinos enteros y cómo la construcción y control de redes estratégicas redefinieron el equilibrio político en los Andes. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La fase inicial de la expansión inca en los Andes comenzó cuando el poder central de Cusco identificó que los reinos vecinos carecían de una estructura militar capaz de sostener resistencia prolongada. El Estado incaico evaluó que la región estaba fragmentada en múltiples señoríos, con rivalidades internas que podían ser explotadas con precisión estratégica. Esta lectura del panorama político permitió al liderazgo cusqueño planificar una ofensiva que no dependía únicamente de fuerza militar, sino de una combinación de diplomacia coercitiva,
absorción territorial y control de rutas que facilitarían operaciones posteriores de gran escala. El primer objetivo fue asegurar los valles cercanos, donde la producción agrícola sostenía a varios grupos que se oponían a la expansión cusqueña. Las autoridades incas enviaron emisarios ofreciendo integración bajo condiciones estrictas, prometiendo estabilidad y acceso a redes de intercambio más amplias. Sin embargo, algunas comunidades rechazaron la propuesta, confiando en el aislamiento geográfico como defensa natural. Ante esa respuesta, se desplegaron unidades militares bien organizadas que avanzaron por rutas estrechas, utilizando formaciones adaptadas al terreno montañoso. La rapidez de estas acciones desarmó cualquier intento de respuesta coordinada. A medida que las tropas incas avanzaban, se implementaron mecanismos administrativos en los territorios recién incorporados. Estos incluían el registro de poblaciones, la reorganización de tierras y la identificación de mano de obra especializada para futuras obras de infraestructura. Este proceso no era secundario, constituía la base que permitiría sostener la expansión. Las autoridades cusqueñas sabían que una conquista sin administración efectiva podía precipitar levantamientos, por lo que integraban inmediatamente a los nuevos territorios en la red estatal. El control de rutas fue uno de los pilares de esta etapa. Los incas identificaron que dominar los caminos naturales entre valles y altiplanos era más decisivo que obtener victorias aisladas en batalla. Por esta razón, aseguraron pasos altos, reorganizaron senderos locales y comenzaron a establecer los primeros tramos de lo que después sería un sistema vial continental. Cada ruta conquistada ampliaba la capacidad del Estado para desplegar tropas, transportar recursos y comunicar órdenes con rapidez, reduciendo la autonomía de reinos vecinos. La ofensiva no se limitó al ámbito militar o logístico. También se enfocó en debilitar alianzas entre los señoríos locales. Los incas enviaron agentes para detectar tensiones internas y aprovechar disputas históricas. En varios casos, convencer a un grupo rival para que retirara su apoyo a un reino enemigo resultó más eficaz que un ataque directo. Esta manipulación calculada permitió a Cusco avanzar sin enfrentar coaliciones unificadas. Con las alianzas enemigas desarticuladas, los incas concentraron esfuerzos en someter fortalezas clave. Estas estructuras, ubicadas en elevaciones estratégicas, controlaban accesos a regiones de alto valor agrícola y demográfico. Las tropas cusqueñas emplearon tácticas específicas para el asalto en altura, como escaladas nocturnas y bloqueos prolongados que debilitaban la moral de los defensores. La caída de estas fortalezas reforzó la percepción de que la resistencia era inútil, incentivando rendiciones anticipadas en territorios cercanos. A medida que cada reino caía, el Estado incaico introducía el sistema de redistribución de poblaciones, los Micmac, para asegurar la lealtad de zonas recién integradas. Familias enteras eran trasladadas para equilibrar recursos, reforzar la producción y diluir focos de resistencia. Esta política modificó el mapa humano del territorio andino y permitió a Cusco consolidar el control sin depender exclusivamente de la presencia militar. El avance también requirió integrar especialistas locales al aparato estatal. Al incorporar artesanos, administradores y constructores experimentados, el poder central fortalecía su capacidad de levantar infraestructura en zonas recién sometidas. Estos especialistas fueron esenciales para ampliar terrazas agrícolas, mejorar sistemas de irrigación y reforzar depósitos estatales, aumentando de forma directa la capacidad logística del Estado. Con los territorios del entorno cusqueño bajo control, los incas pudieron proyectar su poder hacia regiones más distantes. Las campañas iniciales habían demostrado que la combinación de velocidad militar, administración inmediata y manipulación diplomática era una fórmula efectiva para absorber reinos enteros. Este aprendizaje estratégico guiaría las siguientes fases de expansión, donde la escala de las operaciones sería aún mayor. Finalmente, la consolidación de esta primera etapa transformó a Cusco de un reino regional en una potencia ascendente con capacidad de extender su influencia sobre vastas zonas andinas. La estructura organizativa creada durante estas campañas proporcionó las herramientas para operar con eficacia en territorios diversos, desde valles fértiles hasta altiplanos extremos. La expansión recién comenzaba y el liderazgo incaico ya había demostrado que su visión territorial iba mucho más allá de las fronteras tradicionales. El avance inca por los Andes centrales dependía de la capacidad del Estado para integrar zonas geográficas que presentaban desafíos extremos.
Las regiones montañosas ofrecían corredores estrechos, pasos elevados y territorios fragmentados que exigían un conocimiento preciso del terreno. Los administradores imperiales registraban poblaciones, recursos y posiciones militares, mientras los comandantes evaluaban qué rutas podían transformarse en ejes estables de movimiento. Esta fase inicial definió las prioridades tácticas que permitirían avanzar con presión constante sobre los reinos que aún conservaban autonomía. La construcción y ampliación del sistema vial fue decisiva para asegurar el dominio. Los ingenieros andinos reforzaron caminos existentes, abrieron nuevos senderos en laderas abruptas y levantaron puentes que conectaban valles aislados. Estas obras no solo facilitaban el avance militar, sino que creaban corredores permanentes de comunicación que integraban regiones diversas bajo una misma autoridad. Cada tramo consolidado reducía la capacidad de los rivales para bloquear el avance o recuperar posiciones estratégicas. Mientras se fortalecían los caminos, las unidades militares establecían puestos avanzados en zonas clave. Estos enclaves servían como puntos de control, depósitos de recursos y centros de observación. Desde ellos se supervisaban movimientos locales, se identificaban rutas alternativas y se vigilaban actividades de clanes que aún no habían aceptado la autoridad imperial. La presencia constante de guarniciones disipaba resistencias incipientes y permitía organizar incursiones hacia territorios no pacificados. Los reinos sometidos se integraban mediante protocolos estrictos que definían tributos, trabajos públicos y reorganización social. Los funcionarios incas realizaban censos, distribuían tierras y ajustaban sistemas productivos para garantizar un flujo continuo de alimentos y bienes hacia el Estado. Esta reorganización generaba estabilidad en las zonas conquistadas y aseguraba que los recursos obtenidos pudieran sostener nuevas campañas. A medida que se consolidaba la integración administrativa, la resistencia local perdía cohesión. La expansión continuó hacia regiones donde la geografía dificultaba cualquier maniobra ofensiva. Las montañas presentaban pendientes inestables, climas impredecibles y pasos vulnerables a emboscadas. No obstante, las tropas imperiales avanzaban de manera ordenada, estableciendo puntos de descanso, reforzando rutas y utilizando guías locales que conocían las particularidades del terreno. Esta combinación entre disciplina militar y adaptación geográfica permitió superar obstáculos que, para otros pueblos, hubieran representado límites infranqueables. Al mismo tiempo, el Estado integró mecanismos diplomáticos para acelerar la absorción de territorios. En algunos casos, los líderes locales aceptaban someterse a cambio de protección, redistribución de recursos o reconocimiento oficial. En otros, las negociaciones se apoyaban en demostraciones de fuerza que evidenciaban la incapacidad de los rivales para sostener una resistencia prolongada. Estas tácticas redujeron considerablemente la necesidad de campañas prolongadas y facilitaron la anexión de regiones enteras sin enfrentamientos devastadores. Los reinos que se negaron a someterse enfrentaron operaciones militares coordinadas. Las tropas incas utilizaban formaciones disciplinadas, movimientos envolventes y ataques simultáneos desde distintos puntos del terreno. Estas maniobras desarticulaban defensas improvisadas, dividían fuerzas rivales y aceleraban la caída de fortalezas clave. Cada victoria debilitaba la red de alianzas enemigas y abría camino para nuevas fases de expansión territorial. Una vez concluida la fase ofensiva, las autoridades reorganizaban completamente la región recién incorporada. Se establecían centros administrativos, se reforzaban estructuras defensivas y se distribuían mitimaes, comunidades trasladadas, para estabilizar la población y asegurar lealtad. La reorganización del territorio no solo consolidaba el dominio inmediato, sino que prevenía rebeliones y aseguraba la continuidad del sistema estatal en zonas donde antes existía rivalidad constante. La integración económica también desempeñó un papel central. Las nuevas regiones debían aportar productos locales, participar en redes de intercambio y sostener proyectos estatales. Terrazas agrícolas eran ampliadas o reconstruidas. Depósitos estatales eran llenados con excedentes y nuevas rutas conectaban centros productivos con el corazón del imperio. Esta estructura garantizaba que la expansión no debilitara los recursos incas, sino que los fortaleciera a medida que el territorio crecía. Con los caminos asegurados, las defensas neutralizadas y la administración en pleno funcionamiento, el avance inca alcanzó un punto en el que la resistencia regional dejó de representar un obstáculo significativo. Las campañas posteriores se beneficiaron de este proceso acumulativo.
permitiendo que el dominio imperial se proyectara sobre vastas áreas con eficiencia creciente. La expansión no solo amplió fronteras, sino que transformó por completo la organización política y territorial de los Andes centrales. El avance inca hacia los Andes centrales exigió una reorganización profunda de las rutas que conectaban valles agrícolas, quebradas estrechas y mesetas de altura. Cada tramo del camino debía asegurar el paso rápido de tropas, mensajeros y suministros, por lo que los ingenieros imperiales trabajaron en ampliar senderos, estabilizar pendientes y construir muros de contención. La movilidad era un arma decisiva, y el Estado inca entendía que dominar los Andes implicaba controlar sus corredores naturales con absoluta precisión. Las primeras operaciones se dirigieron a someter regiones donde los clanes locales mantenían autonomía y conocían a fondo el terreno. Para evitar emboscadas, las columnas incas avanzaron en formaciones compactas y protegidas, estableciendo puestos temporales que aseguraban cada nuevo punto conquistado. Los contingentes locales capturados eran redistribuidos estratégicamente, reduciendo la posibilidad de resistencia organizada y fortaleciendo la presencia estatal en áreas recién anexadas. A medida que el imperio progresaba, la élite administrativa identificó zonas donde la resistencia podía prolongarse debido a su aislamiento geográfico. Estas regiones recibieron un tratamiento táctico distinto. Primero se aseguraban los accesos, luego se cortaban los vínculos entre las aldeas y finalmente se negociaban rendiciones bajo condiciones estrictas. Esta política combinada redujo costos humanos y aceleró la expansión sin comprometer la estabilidad territorial. Los tambos situados a lo largo del camino se convirtieron en piezas esenciales de la campaña. Funcionaban como depósitos de alimentos, herramientas y armamento, además de servir como nodos de comunicación para los chasquis. Con ellos, la administración podía transmitir órdenes en cuestión de horas, coordinar movimientos simultáneos y responder rápidamente a cualquier intento de rebelión. La ventaja logística del imperio superaba con amplitud la capacidad de reacción de los reinos sometidos. En paralelo, los incas desarrollaron obras hidráulicas para sostener a las tropas durante la ocupación prolongada de zonas áridas o de altura extrema. Canales, reservorios y terrazas agrícolas permitían alimentar a los soldados y a las comunidades leales, evitando interrupciones en el avance. Estas infraestructuras no solo sostenían la campaña, sino que también consolidaban la presencia imperial y transformaban el paisaje en beneficio del Estado. La diplomacia desempeñó un papel calculado en esta fase. Algunos señoríos andinos aceptaron integrarse a cambio de protección, acceso a redes comerciales o la posibilidad de mantener autoridades locales bajo supervisión del Cusco. En otros casos, la negativa a someterse condujo a ofensivas rápidas que desarticulaban defensas improvisadas. La combinación de fuerza y negociación facilitaba la absorción de territorios sin prolongar conflictos innecesarios. Cuando surgían enfrentamientos directos, las unidades incas utilizaban maniobras diseñadas para romper formaciones rivales y capturar puntos elevados. La disciplina del ejército, reforzada por un entrenamiento constante y una jerarquía clara, permitía ejecutar ataques coordinados en terrenos complicados. Una vez neutralizado el adversario, se reorganizaban las rutas y se redistribuían poblaciones para consolidar el control estatal en toda la región. Los centros ceremoniales y administrativos recién incorporados fueron integrados en un sistema de supervisión que garantizaba la fidelidad al imperio. Funcionarios enviados desde el Cusco inspeccionaban recursos locales, evaluaban la mano de obra disponible y definían tributos que reforzaban la capacidad logística de la campaña. Esta estructura aseguraba que la expansión militar estuviera acompañada de una administración sólida y duradera. Las nuevas regiones bajo dominio imperial también fueron conectadas a la red del Capacñán, lo que permitía que tropas adicionales llegaran rápidamente en caso de conflicto. Esta integración convertía a cada zona conquistada en una base de operaciones desde la cual era posible avanzar hacia territorios más distantes. Así, el proceso de expansión se volvía acumulativo. Cada conquista aumentaba la capacidad estatal para continuar avanzando. Al final de esta fase, los incas habían asegurado los Andes centrales mediante una combinación de movilidad estratégica, infraestructura avanzada y control administrativo. Los reinos locales, incapaces de sostener resistencia prolongada,
quedaron integrados al sistema imperial, lo que permitió proyectar campañas futuras hacia regiones aún más extensas. Con rutas seguras, recursos asegurados y una red territorial cohesionada, el imperio consolidó una base decisiva para avanzar hacia la unificación de los Andes. El avance inca hacia las franjas altas del altiplano reveló un escenario complejo, donde los reinos locales mantenían control sobre rutas estrechas, terrazas agrícolas y fortalezas construidas en posiciones de altura. Estas regiones, aunque menos pobladas, poseían ventajas tácticas significativas y se convertían en piezas clave para consolidar un corredor continuo entre las zonas centrales del dominio imperial. El mando inca evaluó cada relieve, cada quebrada y cada punto defensivo para asegurar un avance sostenido sin dejar espacios vulnerables detrás de las líneas principales. Las primeras operaciones se centraron en neutralizar posiciones de vigilancia que permitían a los reinos rivales coordinar sus movimientos. Las patrullas incas ascendieron por laderas abruptas, aprovechando la capacidad de sus unidades para moverse con rapidez en altura. La captura de estas posiciones permitió bloquear señales y rutas de comunicación, reduciendo la coordinación defensiva de los oponentes. Con la información obtenida desde estos puntos dominantes, los comandantes pudieron identificar entradas alternativas hacia los valles fortificados. Mientras tanto, las comunidades locales observaban el avance con cautela, conscientes de que la presencia inca implicaba una reorganización estricta de sus estructuras territoriales. Muchos jefes regionales optaron por enviar emisarios para medir las condiciones de integración, buscando preservar parte de su influencia interna. Sin embargo, el mando inca priorizaba la unificación plena, aceptando solo acuerdos que garantizaran control administrativo directo, tributo regular y participación obligatoria en los trabajos estatales. Esta postura redujo la autonomía regional y consolidó el poder central. La resistencia más firme se concentró en fortalezas construidas en mesetas elevadas. Estos recintos, rodeados por muros de piedra y protegidos por barrancos naturales, exigían maniobras cuidadosas. Las fuerzas incas evitaron ataques frontales prolongados y se enfocaron en cortar accesos, desviar cursos de agua y bloquear rutas de suministro. Con cada día que pasaba, las reservas enemigas se reducían mientras la moral declinaba. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la autoridad imperial reorganizó la zona sin permitir restauración de antiguas jerarquías. Tras la caída de las primeras fortalezas, el avance adquirió mayor ritmo. Las unidades incas desplegaron ingenieros para acondicionar caminos, reparar puentes y asegurar pasos que antes eran inaccesibles. Este trabajo no solo consolidaba el control militar, sino que permitía integrar las regiones al sistema vial imperial. La expansión de la red de caminos incrementó la capacidad de movilización, facilitó el transporte de recursos y aceleró la instalación de administradores imperiales en puntos estratégicos. Simultáneamente, los territorios recién incorporados fueron evaluados para determinar su aporte económico. Se registraron cultivos, rebaños y fuentes de agua, así como la capacidad de la población para participar en proyectos estatales. El Estado inca redistribuyó tierras, reorganizó terrazas y estableció centros de almacenamiento para asegurar reservas. Esta política reducía la posibilidad de hambrunas y fortalecía el control imperial sobre los ciclos de producción agrícola, un elemento esencial para mantener ejércitos en campaña. Las reacciones de los reinos vecinos no tardaron en manifestarse. Algunos intentaron formar alianzas defensivas para frenar el avance, pero las diferencias internas y la presión inca impidieron una coalición efectiva. Otros enviaron ofertas de rendición con la esperanza de obtener condiciones menos estrictas. El mando imperial analizó cada propuesta y aceptó únicamente aquellas que garantizaban total subordinación. La autoridad central no estaba dispuesta a permitir estructuras paralelas que pudieran convertirse en focos de resistencia futura. A medida que las zonas altas quedaban aseguradas, el avance se dirigió hacia corredores que conectaban las mesetas con valles agrícolas de gran productividad. Estos valles, controlados por comunidades organizadas y con sistemas de irrigación desarrollados, representaban un recurso estratégico fundamental. La incorporación de estas regiones aumentó la capacidad alimentaria del Estado y aseguró reservas suficientes para sostener campañas prolongadas. Su control también permitía conectar territorios distantes mediante rutas directas y más eficientes.
Para consolidar la región, los administradores imperiales implementaron un sistema de supervisión que incluía censos, control de excedentes y vigilancia de movimientos poblacionales. El Estado reubicó grupos enteros cuando consideró necesario fortalecer zonas específicas o reducir tensiones locales. Estas medidas, aunque estrictas, aseguraban estabilidad e impedían que estructuras antiguas recuperaran influencia. Cada territorio recién incorporado quedaba ligado al centro mediante obligaciones precisas y un flujo constante de recursos. Cuando el dominio sobre las zonas altas quedó plenamente asegurado, el Estado inca dirigió su atención a las regiones que aún permanecían independientes. La campaña había logrado un control continuo sobre rutas esenciales, bases de altura y valles productivos. Con estas posiciones aseguradas, la expansión podía avanzar hacia territorios más lejanos con una base sólida. La presencia imperial se había vuelto irreversible en los Andes, y el proceso de integración territorial alcanzaba un nuevo nivel de profundidad estratégica. La expansión inca en los Andes alcanzó un punto crítico cuando las autoridades centrales decidieron transformar las regiones recién anexadas en territorios plenamente integrados al aparato estatal. Para lograrlo, se desplegó una combinación precisa de ingeniería, administración y control militar. A diferencia de campañas anteriores, esta fase exigía una supervisión meticulosa de rutas, almacenes, centros ceremoniales y zonas agrícolas estratégicas. El objetivo era impedir cualquier retroceso territorial y reforzar la cohesión del dominio imperial. El primer paso consistió en fortalecer la red vial que conectaba las zonas altas con los valles productivos. Los ingenieros imperiales enviaron cuadrillas de trabajadores para ampliar tramos deteriorados, construir nuevos muros de contención y reforzar puentes colgantes esenciales para el movimiento de tropas y caravanas de llamas. Este esfuerzo no solo mejoró la logística militar, sino que también garantizó una circulación eficiente de recursos, mensajeros y funcionarios administrativos. Cada tramo restaurado aumentaba la velocidad de respuesta del Estado frente a cualquier foco de resistencia. Una vez asegurada la infraestructura principal, los funcionarios imperiales organizaron la redistribución de grupos poblacionales mediante el sistema de Mitmak-Kuna. Comunidades enteras fueron trasladadas hacia regiones clave para equilibrar la producción agrícola, sostener guarniciones o reforzar centros administrativos. Esta política reducía el poder de élites locales que podían desafiar al Estado y al mismo tiempo introducía poblaciones leales que facilitaban la estabilización territorial. La movilidad poblacional se convirtió en una herramienta decisiva para consolidar el dominio recién adquirido. El control de los almacenes estatales, los colcas, se volvió una prioridad. Los supervisores inspeccionaron granos, textiles y herramientas para asegurar que cada fortaleza, centro urbano y puesto de avanzada recibiera suministros constantes. El manejo preciso de los depósitos permitía sostener largas campañas y evitar interrupciones durante temporadas de escasez. Para el Estado incaico, el abastecimiento no era un simple apoyo logístico, sino una parte fundamental de su aparato de control territorial. Paralelamente, el gobierno central designó curacas y funcionarios locales que respondían directamente al poder imperial. Estos administradores debían recaudar tributos, supervisar trabajos colectivos y hacer respetar las normas estatales en regiones donde la autoridad tradicional había sido desplazada. El nombramiento de estas figuras garantizaba la presencia constante del Estado y reducía la posibilidad de rebeliones coordinadas. Cada funcionario designado reforzaba la estructura central de mando. Las fuerzas militares permanecieron desplegadas en puntos estratégicos para prevenir cualquier intento de insurrección. Guarniciones se establecieron en fortalezas situadas en pasos elevados, cerca de centros ceremoniales y en áreas donde los climas extremos dificultaban el control continuo. Los comandantes recibieron órdenes claras: asegurar rutas, vigilar movimientos poblacionales y actuar con rapidez ante cualquier señal de inestabilidad. Esta presencia constante no solo mantenía el orden, sino que también demostraba la capacidad del imperio para sostener su dominio. La reorganización agrícola desempeñó un papel esencial en esta fase. Los ingenieros supervisaron la ampliación de andenes, la canalización de ríos y la restauración de terrazas abandonadas. Con más tierras productivas, las regiones recién conquistadas podían contribuir de manera estable al sistema tributario del imperio. El incremento de la producción reforzaba la autosuficiencia local y reducía la presión sobre otras zonas del territorio estatal, creando un equilibrio que facilitaba la consolidación imperial.
Mientras tanto, los especialistas religiosos del Estado visitaron los centros ceremoniales para integrar a las divinidades locales dentro del marco ideológico oficial. Este proceso no eliminaba completamente los cultos regionales, pero los subordinaba a las deidades imperiales. La estrategia fortalecía la legitimidad del gobierno y reducía el riesgo de que símbolos religiosos fueran utilizados para movilizar resistencia. La unificación ideológica acompañaba cuidadosamente la integración militar y administrativa. Con la administración avanzada, la infraestructura restaurada y el aparato militar bien posicionado, el Estado incaico completó la transformación de las regiones incorporadas. Las antiguas fronteras tribales quedaron sustituidas por una red funcional de caminos, centros administrativos, almacenes y fortalezas que respondían directamente al poder imperial. Esta reorganización convertía territorios antes fragmentados en zonas plenamente integradas, capaces de sostener nuevos avances. Al finalizar esta etapa, los Andes mostraban señales claras de integración estructural. El dominio ya no dependía únicamente de victorias militares, sino de una red compleja de mecanismos políticos, económicos y administrativos que garantizaban control duradero. El imperio estaba listo para extenderse aún más, apoyado en una maquinaria territorial capaz de transformar cada conquista en una parte estable de su estructura estatal. La fase final de la expansión inca en los Andes comenzó cuando las regiones más alejadas del núcleo imperial mostraron señales de resistencia prolongada. Estos enclaves, instalados en mesetas remotas y protegidos por desfiladeros estrechos, dependían de defensas naturales difíciles de penetrar. Aunque carecían de la fuerza militar suficiente para revertir el avance imperial, podían retrasar el control total del territorio. Por ello, el Estado inca priorizó su neutralización mediante operaciones simultáneas y un cierre total de todas las rutas disponibles. El primer paso consistió en identificar las fortalezas secundarias desde las cuales los reinos locales coordinaban sus últimos movimientos. Los Quipucamayoc registraron informes detallados sobre alturas, accesos, depósitos de alimentos y posibles aliados internos. Cada punto del territorio quedó incorporado a un mapa estratégico que permitía calcular el nivel de resistencia y el tiempo requerido para su absorción. Esta precisión administrativa redujo la improvisación en el campo y permitió ejecutar acciones con una coherencia territorial sin precedentes. Con la información reunida, las unidades imperiales iniciaron avances convergentes desde varias provincias ya pacificadas. La intención no era abrir un frente único, sino presionar de forma simultánea para impedir que los reinos rebeldes concentraran sus fuerzas. Las columnas militares avanzaron por quebradas estrechas, altiplanos y valles agrícolas, asegurando recursos locales y cortando cualquier vía de abastecimiento. A medida que las rutas quedaban bajo control, la capacidad de resistencia disminuía de modo irreversible. Los incas emplearon también una táctica decisiva: aislar por completo los centros ceremoniales de los reinos sometidos. Estos lugares actuaban como puntos de cohesión social y permitían organizar defensas improvisadas. Al ocupar templos, terrazas agrícolas y depósitos comunitarios, el Estado imperial eliminó los elementos que sostenían la moral de los opositores. Con ello, la resistencia perdió coordinación y se convirtió en una serie de focos desconectados entre sí. Mientras las fuerzas militares cerraban el cerco, los administradores imperiales reorganizaban el territorio recién conquistado. Nuevos curacas leales fueron designados, se impusieron tributos uniformes y se distribuyó población mediante el sistema de Mitmac Cuna. Esto garantizaba que cada región tuviera comunidades dependientes del Estado, reduciendo drásticamente la posibilidad de futuras rebeliones. Además, las tierras agrícolas fueron redistribuidas según las necesidades del centro político, integrando por completo la producción local al circuito económico imperial. La diplomacia también desempeñó un papel clave. Muchos líderes locales, enfrentados durante generaciones, entendieron que resistir de manera aislada era inviable. Algunos aceptaron someterse a cambio de conservar títulos menores o un rango subordinado dentro de la estructura imperial. Estas incorporaciones aceleraron el proceso de integración y permitieron concentrar esfuerzos militares solo en aquellos enclaves que se mantenían firmes hasta el final. Los últimos focos rebeldes se encontraban en regiones montañosas con fortificaciones improvisadas. Aunque su posición geográfica ofrecía ventajas defensivas, las tropas imperiales tenían experiencia en campañas de altura.
Los incas utilizaron maniobras envolventes, cortaron accesos laterales y levantaron posiciones intermedias para evitar contraataques inesperados. Los enfrentamientos finales fueron breves pero intensos, evidenciando la superioridad logística del imperio en terrenos que, en teoría, favorecían a los defensores locales. Cuando la resistencia se derrumbó, el Estado inca procedió a reforzar la infraestructura estratégica del territorio. Se ampliaron tramos del Capacñán para conectar las nuevas provincias, se construyeron tambos adicionales y se implementaron depósitos estatales que garantizaban el abastecimiento continuo. La presencia de caminos imperiales convertía cada región en una extensión funcional del centro político, reforzando la cohesión general del territorio conquistado. La siguiente etapa consistió en uniformar prácticas administrativas y religiosas. Los incas introdujeron rituales estatales, supervisaron la actividad agrícola y definieron obligaciones laborales dentro del sistema de mita. Al controlar no solo el territorio, sino también la estructura social, aseguraron que la integración fuera profunda y duradera. Esta reorganización impedía el resurgimiento de autoridades rivales y fortalecía el poder central. Finalmente, con todos los reinos sometidos, los caminos asegurados y la administración estabilizada, la expansión inca alcanzó su consolidación plena. El mapa político de los Andes quedó transformado. Un espacio antes fragmentado se convirtió en un conjunto territorial coherente bajo una autoridad única. La campaña culminó no solo con victorias militares, sino con la construcción de un sistema administrativo capaz de sostener el dominio imperial durante generaciones. La expansión inca en los Andes no fue un avance improvisado, sino una operación territorial diseñada para integrar regiones diversas bajo un único sistema administrativo. Cada ruta asegurada, cada fortaleza tomada y cada reino sometido reforzó un proyecto político que necesitaba continuidad logística y control permanente. Las campañas no solo eliminaron resistencias, sino que conectaron territorios mediante redes estatales que garantizaban tributos, movilización militar y supervisión directa. El resultado fue una estructura que transformó por completo el mapa andino. Con la consolidación de los principales corredores y la integración de poblaciones locales en el sistema imperial, el poder inca alcanzó una cohesión sin precedentes. Las rutas quedaron aseguradas, los centros estratégicos reforzados y las regiones conquistadas reorganizadas bajo administradores designados por el Estado. La campaña no solo amplió dominios, redefinió la forma en que se gestionaba la montaña, el comercio y la autoridad política. Su impacto estableció las bases de uno de los sistemas imperiales más complejos del continente y determinó el equilibrio de poder en los Andes durante generaciones.